Buenas tardes a todos. Yo soy Virginia Irre Talamona, directora de Cultura de la Municipalidad de Curuyucuatiá. Es un honor para mí tenerla a Carolina Zamudio charlando con nosotros hoy, así que le doy la bienvenida a ella y le doy la bienvenida a todos ustedes. Voy a leer una breve introducción y un breve resumen de su biografía, de su camino. Carolina es curuyucuateña, que es algo que lo lleva con orgullo y nosotros estamos orgullosos que ella nos represente en muchos lugares y que lleven nuestra bandera. Nació en Curuyucuatiá en 1973, poeta, ensayista, magíster en comunicación institucional y asuntos públicos. Ganó en su país el Premio Universitario Siglo XXI del Día de la Nación y la Corona del Poeta y el Premio Senado de la Nación 2017. Creó y dirige la Fundación Esteros y la revista del mismo nombre. Reside en Montevideo. Publicó Seguir al Viento en Argentina, La oscuridad de lo que brilla, traducido al español e inglés, eso en Estados Unidos, Antología doble fondo número 2 en Colombia, Rituales de Azar, traducido en español y francés, eso fue publicado en Francia, Los Plaquets, Teoría sobre la belleza y La certeza son del sol. Las certezas son del sol en Argentina. La timidez de los árboles en Colombia. El 28 de junio se presentará en Lima, en Montevideo, de forma habitual, su nuevo libro, El propio río, y pronto se editará en Italia su poemario Taxi en español y italiano. La presentación de su libro virtual fue hace unos días, así que vamos a estar charlando de eso también. Pero quería más que nada dar esa introducción para que podamos, los que no conocen a Carolina, tener idea con quién estamos hablando. Yo te doy la bienvenida, Carolina, y vamos a empezar por el principio. A mí me gusta mucho conocer cómo los artistas se vinculan con su lenguaje, desde cuándo y cómo se vinculan con la creación artística. Y esa es la primera pregunta. ¿Cómo surgió esto de la palabra en forma de expresión, ¿no? Ok. Bueno, gracias Virginia, gracias por la invitación primero, por la presentación, gracias a la Secretaría de Cultura. A mí me encanta ir aquí, muchas veces, así que me alegra que podamos seguir esto virtual y bueno, gracias a todos los que están. Es difícil a veces decir cuándo empezó la relación con la palabra, pero en todo caso hay una anécdota, no sé, es una anécdota, pero es un momento, yo tengo imágenes muy difusas de mi niñez y algunas muy fuertes, y una imagen muy fuerte que tengo es componiendo una canción, digamos. A los 9 años yo estudiaba guitarra con Bebe Villar, y bueno, en esa época me había agarrado como una fiebre de escribir y yo creí que estaba componiendo la canción, no sé, bueno, eso es lo primero que recuerdo que escribí así como un momento memorable, digamos, ¿no? Otro, si querés, hito, así en el camino, en la búsqueda, fue un artículo que escribí para Cultura, yo creo que tenía, para el diario Cultura de Curuzú, yo creo que tenía 16 años, una cosa así, y bueno, siempre escuchamos mucha música, y era una suerte de artículo en defensa de la música nacional, digamos, lo que en ese momento se llamaba música nacional o el folclore, versus escuchar música en inglés, ¿no? No sé, qué sé yo, era una resistencia, es una anécdota de adolescencia, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera vez que escribí un artículo periodístico o algo así, y bueno, qué sé yo, mirando en retrospectiva, esto pasó hace 30 años, digo, bueno, había como
como un intento justamente de reivindicar lo propio, el folclore, o la lengua materna, algo así. Y después mi primer acercamiento con la poesía de verdad vino a través de la música, vino escuchando Serrat, y que a través de Serrat uno conoce a tantos grandes poetas españoles, ¿no? Y después una búsqueda ya, digamos, lo recuerdo más de cuando estaba en Buenos Aires, una búsqueda un poco azarosa, digamos, de saltar por distintos autores, y sí, como a los 17, una cosa así, empiezo a escribir poesía, o sea, o algo que yo pensaba que era poesía, o algo que suponía que podía llevarme por ahí, digamos. Una de las cosas que, que me comentó en una charla creativa con otra escritora correntina como Moni Villa, ella decía que la poesía es pulsión propia, ¿no? Es pulsión de sentimientos, es pulsión de sentimientos, de emociones, de cosas, que es diferente escribir otros géneros. ¿Cómo te vinculás vos con la poesía y con otro tipo de género? ¿Eh? ¿Te parece que es así, que la poesía es pura pulsión, pura emoción, pura cosa interna del escritor? ¿Cómo lo ves? Yo coincido con eso, pero en todo caso creo que la pulsión es coincido plenamente con Moni, la verdad, pero la pulsión me parece que es la etapa inicial, porque, porque la pulsión, creo yo, se podría verse como, bueno, espero que me siento aquí, espero que llegue la musa, miro la tormenta increíble que hay en este momento en Montevideo, y entonces sale una emoción muy fuerte que me hace escribir. Eso es como un primer acercamiento, digamos, y creo que es sumamente válido. Hay gente que tiene el don y el método, en todo caso, de hacer eso. A mí me ha pasado algunas veces, de hecho, incluso despertarme, eh, me desperté con un sueño muy fuerte, me levanté, fui a la computadora y escribí un poema que luego nunca más lo toqué. Pero esos son circunstancias excepcionales, ¿no? Yo creo más en la suma entre esa pulsión, en todo caso, o esa cosa primitiva que tiene que ver con la emoción, con la emocionalidad, con el sentimiento, con la contemplación, eh, por ejemplo, ante la pérdida de algunos familiares, ante el nacimiento de algunos familiares, o circunstancias así muy bonitas, no sé, mi hija cumple 9 años, cosas así, yo escribo, pero de ahí a que eso luego pueda ser un poema, me parece que hay un camino a recorrer. Me parece que ahí viene como ese engranaje que hay que intentar construir de método, de como una especie de mistura, digamos, entre lo que se hizo y a dónde se quiere llegar, ¿no? Que ahí ya pasa la técnica, pero más que nada las lecturas, ¿no? El marco teórico, por decirlo de alguna manera, que uno puede tener. Por eso me gusta la figura de la pulsión, pero me hace un poco de ruido en el sentido de que hay como una creencia, como un cliché quizá, de decir, ay, sí, qué lindo, vos te sentás acá en este paisaje, ¿cómo te inspirás? Por supuesto que eso es muy importante, pero si se tratara solo de inspiración, el mundo estaría lleno de poetas, ¿no? O de pintores, no sé, voy a tu disciplina. Me parece que hay un trabajo de pulir y de un montón de cosas que en todo caso engloban o terminan o perfeccionan o mejoran esa función. Ya que me tocaste justo ese punto de mi disciplina, yo como artista visual, hay algo que pasa en el arte contemporáneo, ¿no? Que es el hecho de que está todo permitido, digamos, para los artistas visuales.
ya desde hace muchísimos años ya. El arte contemporáneo te permite inclusive no tener técnica, te permite inclusive muchísimas, o sea, es amplio, te permite mezclar la palabra con lo visual, te permite generar formas visuales con contenido teórico, o sea, es amplio lo que nos pasa a los artistas visuales en el día de hoy. ¿Cómo es en las letras? ¿Existe esa licencia de que está todo permitido? Sí, por supuesto. Yo en lo personal creo que hay dos cosas que son indisolubles, que son el arte junto con la libertad, ¿no? Entonces, yo admiro muchísimo a la gente que hace cosas, esta mezcla de disciplinas, o innova. Hay grandes creadores que en distintos momentos, los surrealistas, por ejemplo, todo el movimiento surrealista, o en general todos los movimientos artísticos tuvieron un poeta en medio, digamos, que fue el que escribió su manifiesto, demás. Entonces yo creo que una de las grandes premisas para cualquier disciplina artística es tener libertad plena. Pero después hay una cuestión que tiene que ver con el gusto estético propio, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando de analogías con el arte, probablemente si yo pintara, no sé si pintaría figurativo o abstracto, probablemente me iría más por lo figurativo, porque a lo mejor en algún punto estoy dentro de algún canon. Digamos, y sin ir a lo que yo hago solamente, tengo la sensación, pero la verdad que no sé si tengo tanta información para decir eso, que hoy no hay tanta ruptura. En todo caso, ahora sí yo creo que estamos empezando sin dudas, ya estamos empezando un nuevo momento, ya empezó, no es que va a empezar cuando termine la cuarentena, o sea, es un momento disruptivo absoluto. Entonces, a partir de ahora, y es disruptivo desde un montón de lugares, disruptivo desde el momento en que estamos congregados acá, 20 personas, un martes hablando de poesía, y de los métodos, y de los modos, y de lo virtual dentro nuestro. O sea, entonces, eso a lo mejor haga que los caminos, el camino del arte, o incluso puedan cambiar las cosas, ¿no? Pero yo en lo personal me considero bastante conservadora, quizá, respecto de la creación de la palabra. Sí escribo con verso libre, yo no puedo escribir con rima, no me siento cómoda, me parece que eso sí pertenece a otra época en la que respeto muchísimo y de la que uno aprendió incluso, pero me parece que el verso libre, por ejemplo, es algo que hoy manda, ¿no? Otra cosa que me gustaría preguntarte es, para los escritores, yo creo que la premisa es leer mucho, tener mucha noción de quiénes fueron los anteriores o cuáles son los legados en literatura. Es muy importante saber, digamos, para el escritor, ser lector para el escritor, me parece que es sumamente importante, ¿no es cierto? Por ahí a los artistas visuales no importa tanto quién hizo antes, obras así o basado, vamos más por la función de hacer, y si tenemos ganas de investigarlo, investigamos, pero la premisa del escritor me parece que tiene que ver con esto de también hacer tener un conocimiento exhaustivo de la disciplina leyendo muchísimos autores. Ahora la pregunta vendría a ser, ¿cuál de esos autores te parece a vos que tocaron un poco tu corazón y que inspiraron a tu creación? La verdad que eso es como, no sé por qué voy a usar esta imagen, pero creo que serían como sucesivos enamoramientos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, uno naturalmente llega primero a Rimbaud,
a Baudelaire, estoy hablando, esas son cosas así como bastante comunes, ¿no? Dentro de los escritores, por lo menos de edad, algo así. Digamos, siempre llega como a los clásicos, ¿no? Y luego en la Argentina, bueno, qué sé yo tuve una etapa de enamoramiento muy fuerte de Olga Orozco, que es una gran poeta argentina para mí. Me gusta la obra de muchísimos argentinos, pero creo que eso es un camino, es como con la música. Viste que en la música uno tiene etapas en las que escucha, no sé si a todo el mundo le pasa, pero escucha 20 veces el mismo tema, una cosa así, después ya no lo podés escuchar más. Yo no puedo escuchar más Canción para Carito, yo no puedo escuchar más Solo le pido a Dios, que finalmente quizás son himnos, ¿no? Y bueno, en la búsqueda de la poesía creo que pasa un poco eso, ¿no? Pero me parece que lo que prima es la curiosidad, porque en realidad un autor te va llevando al otro, y a su vez lo que suele pasar es que los autores incluso referencian a otros autores. Entonces finalmente volvemos a lo que dijiste antes, ¿no? Al principio de la pregunta. Yo creo que sí, en el terreno de la literatura, uno se hace poeta, o por lo menos intenta transitar un camino más serio leyendo. Pero o sea, te nombré 4 o 5, pero sería súper, no sé, ahora estoy leyendo más algunas poetas mujeres de Estados Unidos, de otra época. En fin, uno va pasando, estuve también súper enamorada de Cercer Vallejo, peruano. En general leo mucha poesía de América Latina, o incluso autores contemporáneos, pero es tan vasto ese universo que sería muy injusta si dijera, bueno, siento que, porque es como digo, ¿no? Son como, no sé, uno podría mirar el amanecer o el atardecer todos los días, pero cada vez va a ser diferente. Y eso es lo que yo siento que pasa, no solo con los autores, sino incluso a veces hasta con el mismo poema. Otra pregunta que ya que tocaste, tu conexión con la literatura latinoamericana, quiero saber si existe una identidad propia latinoamericana. ¿Podemos llegar a hablar de una identidad propia latinoamericana en cuanto a la literatura, de lo que se está escribiendo ahora, de los autores que están escribiendo ahora, sí que son contemporáneos con vos, sabiendo que has recorrido varios festivales, que tenés conexiones con otros escritores? ¿Cómo ves la literatura latinoamericana en este momento, en este contexto? Yo creo que la literatura latinoamericana en este momento está pasando por un muy buen momento, ya hace un par de años. Por ejemplo, eso se refleja en la cantidad de festivales que hay en América Latina. Creo que el continente tiene más festivales, encuentros, en fin. Así como en una época todo pasaba por Francia, creo que en algunos países, no puedo decir que también de ninguna manera, pero es como que no hay el fervor que hay en América Latina. Respecto de, bueno, y también es muy curioso, creo yo, lo que pasa, por ejemplo, también en algunos países del Medio Oriente, India tiene unos festivales grandes de poesía también. Y respecto de la unidad de América Latina, sin dudas, primero porque hay una raíz común, histórica. Después también creo que tiene que ver con una cosa más académica, que la formación es bastante uniforme, digamos, más allá de las características propias de cada país. Pero fundamentalmente por todas estas nuevas reglas de juego. Y acá no estoy hablando solamente de coronavirus para adelante, estoy hablando de la conectividad que vivimos ya hace muchos años. Hoy lo que pasa es que, digamos, antes
para que un autor latinoamericano fuera leído en otro lugar de América Latina, lo que tenía que pasar era que se lo publicara en Europa, por ejemplo. Ese era el camino, y hoy un poco sigue pasando. Para que un autor latinoamericano sea consagrado, por usar una palabra, además de un montón de otras circunstancias, tiene que pasar por España principalmente, y por alguna de las grandes editoriales. Pero después lo que pasa, ya hace muchos años, que en realidad hay como una convalidación o lecturas cruzadas o intercambios de poetas de toda América Latina y además de todo el mundo entre sí, ¿no? O sea, si el idioma ayuda mejor, si... Entonces, como que afortunadamente, digo yo, se desdibujaron un poco las fronteras. Antes seguramente había una cosa más, digamos, más marcada, más estanca, que podría decir, esta es una voz más argentina, más, que se parece más a la uruguaya, y esta es una voz venezolana que se parece más a la colombiana, que son cosas que sin duda siguen pasando. Pero me parece que hay como una mezcla o unas influencias que se deben más a la interacción, a la circulación por medio de redes sociales, de textos, de revistas de digitales de literatura. Incluso ahora creo que esto es muy probable que se incremente, que este intercambio se haga todavía más intenso y que esto recrudezca en el mejor sentido, digamos. Otra cosa que me gustaría preguntarte, ya para después dar inicio a la charla con los presentes, es cómo es ser un escritor autogestivo. ¿Cómo empezaste vos a abrirte camino en la profesionalización de tu carrera? Para dar un panorama, digamos, un aliento para esos escritores que están recién comenzando, que es difícil publicar? ¿Cómo empezaste eso y cómo lo lograste? Con mucha osadía. Pasó una cosa curiosa. Yo trabajé de distintas cosas en mi vida. Básicamente de periodista, pero trabajé en una inmobiliaria, trabajé en radio, empecé trabajando en Radio Mitre, bueno, no les voy a contar todos los trabajos que tuve, pero entonces creo que en esas distintas cosas como que gané algunas habilidades, podría decir, y bueno, yo creo que una de las cosas importantes, diría, para cualquier actividad, emprendimiento, sueño, hay una cosa que puede parecer muy de autoayuda, pero de verdad que creo que es así, que es como tener la visión, no de la visión desde el punto de vista empresarial, sino visualizar a dónde uno quiere llegar. En algún momento de mi vida, por distintas circunstancias, pensé, bueno, pero si yo finalmente estudié periodismo porque yo quería ser escritora. O sea, escritora era como una palabra muy grande, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a compilar el primer libro. Una amiga me presentó a un editor argentino, que es un editor, Víctor Redondo, que es un muy buen poeta argentino, que publica mi primer libro en una editorial de mucho renombre en Argentina, y eso le da como un primer espaldarazo. Y después la verdad es una mezcla entre trabajito de hormiga, bueno, leer mucho, escribir, pero no escribir de forma obsesiva, diría yo, sino como con una mezcla entre método y sensibilidad, una cosa así. Y después no tener vergüenza de no sé, tocar puertas es la metáfora que me sale, ¿no? Pero
uno escribe editores, uno escribe otros poetas, uno aprende a equivocarse, aprende que de repente lo primero que hace no es bueno, entonces, como en cualquier profesión, ¿no? Llegan mentores, amigos, hay gente que de onda, digamos, por buena voluntad lee los libros propios. Yo he leído a este punto, por ejemplo, varias novelas de varios amigos, y ese es un momento duro también, ¿no? Porque a veces a un muy buen amigo uno tiene que decirle, no, esta novela no me gusta, no va por acá. Y a mí me tocó, y encima era un poeta al que yo admiro muchísimo, y además me une una gran amistad. Entonces hay una cosa así iba a decir cofradía, pero no es cofradía, es como de una red, digamos, de intercambio que no siempre va en la misma dirección, ¿no? O sea, uno ayuda a alguien leyendo un libro, escribiendo una reseña, es un poco así. Y luego llega una primera invitación a publicar en tal revista, y luego llega la invitación a un festival, y es como una rueda, digamos, ¿no? O sea, eh, da mucho trabajo, da mucha frustración en algunos momentos, pero bueno, es poesía, uno no está vendiendo jabones. No sé. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, eh, vamos a abrir, a ver, si alguien quiere realizar alguna pregunta, ya listo el micrófono. Hola, sí, yo tengo preguntas, no sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Tengo un par de preguntas. Una es, ¿qué opinas, Carolina, sobre las traducciones de poesía? Recién hablabas de poetas en la India, por ejemplo, y quiero saber qué opinas de traducir la poesía. A veces la poesía tiene que ver con la metáfora, con ciertas palabras exactas, con ciertas cosas que me da la sensación, y posiblemente, no sé, a lo mejor estoy equivocada, que la traducción a veces eh, no es tan adecuada, digamos, o no transmite exactamente lo que se quiere decir en el idioma original. Sí, todo un desafío la traducción. Es un desafío y, digamos, posible, por supuesto que es, porque si no nosotros no hubiéramos conocido toda la poesía que nos llegó digamos, de todos lados. Pero sí que es una disciplina complicada. Eh, pero yo creo que los autores, sobre todo si son contemporáneos, porque bueno, después la obra de los poetas que no están, ahí bueno, hay cuidado de editoriales y los veladores, digamos, de la obra de ese poeta. Con los poetas con quienes podemos participar, digamos, de la traducción, yo creo que tiene que haber un acuerdo tácito de que cuando el traductor interviene, a uno casi que ya no le corresponde, no le pertenece la obra, ¿no? O sea, eso mismo que uno dice con los lectores, ¿no? Que cuando uno soltó el libro ya es de los lectores, porque cualquiera puede venir a decirme, yo interpreté que quisiste decir tal cosa y Elena tiene razón. Eso es más o menos lo que pasa con la traducción, digamos, ¿no? Porque hay idiomas, no sé, por ejemplo, el año pasado participé de un festival de poesía en Marruecos y entonces, bueno, ahí tradujeron 20 poemas míos. Imposible que yo pueda tener ninguna intervención, o sea, no había posibilidad de que yo pudiera saber cómo se había traducido eso. Porque incluso hasta las formas gramáticas son totalmente diferentes. Desde ya que en algunos idiomas es más fácil, ¿no? O sea, pero incluso así, por ejemplo, uno de mis libros cuando se tradujo, que se tradujo al francés, tenía como conversaciones con el traductor que me decía, yo no puedo decir tal cosa
que en español suena bien, porque en francés simplemente la gente se moriría de risa, o sea, sería como... Entonces, bueno, ahí se busca otra vuelta, otra metáfora, y bueno, y uno tiene que entregarse, ¿no? Decir, bueno, confío en que se hará el trabajo lo mejor posible. Pero la verdad es que afortunadamente existe la traducción, porque si no volveríamos de nuevo a esas fronteras de las que yo hablaba antes, que ojalá que se puedan pasar, ¿no? Porque es maravilloso leer poesía india, poesía árabe, o sea, pasa al revés, ¿no? Cuando yo leo a un poeta árabe a cualquiera, digo, bueno, a ver cuánto de tamiz habrá habido en el medio. Pero bueno, esta es la versión en español y trato de disfrutarla, ¿no? Gracias. ¿Alguien quiere realizar otra pregunta? ¿Alguien se le ocurrió otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer algo, Carolina. Vamos a jugar a la libromancia, que es un juego que a mí me gusta jugar mucho, que es elegir uno de tus libros al azar que tenés ahí al lado tuyo y abrir una página al azar a ver qué nos dice Carolina Zamudio en esta libromancia. De casualidad tengo, porque yo venía con poemas del propio Río, pero como acá trabajo y es un caos todo, ojalá pudiera dar vuelta, ahí andan todos lados. Uno más, a ver. Yo creo en el destino, que es casi así. Y se dejó ser silencio. La misma noche nunca acaba, color a fin de infancia, el amor respira doliente. La misma noche, el mismo olor, disueltos y añosos besos, compasión de luna de agua, vieja. La misma noche, perder lo no perdido. La misma noche, suspendida en tiempo, el mismo mío olor en él, una almohada me piensa, me duerme, me encuentra ausente, por primera vez inmensa. La misma noche, el mismo olor, como alguien que leyó el destino y se dejó ser silencio. Este poema es de un libro, algo que yo quiero un montón. Es una colección que se llama Doble Fondo, que publica, se hace en Colombia y publican a un autor colombiano, que en este caso fue Víctor López Rache, y a un autor de otro país. Esta fue la edición número 12, y antes que publicaran, estaba por hablar como Maradona, antes de que me publicaran, iba a decir antes de que publicaran a Carolina Zamudio, antes de que me publicaran habían publicado a Jorge Bocanera, que es un gran poeta argentino. Así que, pero bueno, antes yo hablaba de la complicidad o de la ayuda de algunos poetas. Esta colección se hace todos los años para la FILBO, la Feria del Libro de Bogotá, y bueno, tuve la suerte de que el curador de esta antología, es un poeta que yo había conocido, que me pareció interesante. Acá me dice Carolina que se cortó la luz en Montevideo, así que en un minuto se va a conectar por... Vamos a... me gustaría también que nos comentes, se volvió un poco desprolijo esto, pero no importa. Me gustaría también que nos comentes sobre el proyecto de Fundación Iberá, ¿qué es eso? Porque acá no sabemos, nosotros en Curicú, qué es lo que estás tramando, sabemos algunas novedades, pero me gustaría que nos cuentes cuál es esa iniciativa y cómo estás trabajando con eso. Bueno, la Fundación Esteros nació... Iberá, dije yo. ¿Cómo? Iberá, dije yo, claro. No importa. Ahí está el doctor Edgardo de Albuquerque, que forma parte del consejo consultivo, digamos, la parte legal de la fundación, porque bueno, acá en Uruguay para crear una fundación
se necesitan varios requisitos, digamos, entre ellos un aporte simbólico de dinero, que es simbólico realmente, porque lo que se supone que si uno está haciendo una fundación lo que quiere es dar algo a la comunidad, pero bueno, eso era un paréntesis. La Fundación Esteros nació para básicamente otorgar la primera beca de escritura que existe en Uruguay. Entonces el año pasado lanzamos una convocatoria que tuvo cerca de 134 participantes de todo el mundo, de 16 países. Hubo un comité, digamos, jurado, conformado por 4 poetas de trayectoria, digamos, gente que ha ganado premios, que ha participado de varios concursos, y se escogieron a 2 personas, bueno, salieron seleccionados 2 personas, un escritor colombiano de Barranquilla, que Samuel debe conocerlo, que es Paul Brito, y una escritora mexicana, que se llama Liliana Pedrosa. Participaron de la convocatoria personas, bueno, el límite de edad mínimo, digamos, eran 30 años, con la idea de que en realidad los estímulos en general son para los jóvenes, ¿no? Entre comillas, digo, en general los estímulos son... Entonces, yo pensaba, cuando estábamos constituyendo esto y hablando con gente que me ayudó, que me asesora, que a lo mejor la gente grande, digamos, que a lo mejor se dedicó, grande me refiero, que se dedicó a lo mejor toda la vida a trabajar en la docencia o en tantas otras disciplinas, y luego llega el momento de jubilarse, por ejemplo, y ahí puede de lleno dedicarse a escribir, no tienen ya incentivos. Entonces, bueno, decía que participó gente de 30 años hasta 83, la persona más grande que participó. Y bueno, si se me caen las paredes, es que de verdad el viento que está soplando es una cosa terrible. Bueno, lo que iba a decir es que es lindo que las personas que son seleccionadas tienen 40 y pico, ¿no? Y yo creo que para la creación, esto es una aseveración mía, ¿no? Pero que es un momento como justo para la creación. Pues uno ya tiene como un camino más o menos consolidado, de acuerdo a cuando haya empezado a trabajar en eso, pero todavía, si el destino lo quiere, tiene un resto para seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, tenían que venir a Uruguay a concretar la residencia y la beca en mayo y en octubre. Lo de mayo no se pudo hacer desde ya con el escritor colombiano. Lo de octubre yo creo que no se va a poder hacer, evidentemente. Así que bueno, quedó ahí en pausa para cuando se pueda hacer. Tenemos además una revista digital de literatura, de arte en general, pero más enfocada en literatura, la verdad. Y pueden ver todo esto en esteros.org. www.esteros.org. Es una fundación sin fines de lucro. Y bueno, acá no me va a dejar mentir el doctor Edgardo, que cuando la constituimos, dice que la fundación se constituye por 99 años, así que seguramente, y ojalá, quienes sean que deban ser, continúen con la tarea, ¿no? Había una de las participantes que quería hacerte una pregunta, así que puedes realizarla. ¿Qué piensa de los talleres literarios y algo ya dijo de los concursos literarios? Yo creo que las dos cosas son muy válidas y son muy útiles. En mi caso, por ejemplo, yo no hice talleres literarios, pero me hubiera encantado. Entonces, simplemente fue una circunstancia, ¿no? Ya en el último tiempo estoy haciendo algunos seminarios o algunas cosas, pero que ya no creo que no tienen el formato de taller, porque yo ya vengo como escribiendo hace bastantes años y con lecturas propias, ¿no? Yo creo que es una herramienta súper rica,
porque tiene la posibilidad de que uno comparta, de que entonces uno sea leído, tener la retroalimentación de los compañeros, de los profesores, de los coordinadores. Y respecto de los concursos, no sé, hay algunos concursos que creo que son muy serios y hay otros que no tanto, ¿no? Pero en todo caso me parece bien que haya este tipo de estímulos, porque el concurso de alguna forma, sí, no sé, convalida, no creo que tampoco que los concursos siempre sean justos, ¿no? Porque una vez se entera de algunos entretelones o en la historia, bueno, tal libro que luego fue súper leído, quedó tercero en tal concurso, y uno ve el que realmente ganó, pero esto por ahí viendo perspectiva, 20 años después, ¿no? Pero bueno, calculo que es un poco como todo en la vida, ¿no? Yo creo que es interesante participar de concursos definitivamente, pero sin expectativas. Participar de concursos como leer, como escribir, como hacer un montón de cosas que tienen que ver con la tarea del escritor. Y estimulo también la participación de talleres, me parece que es súper rico y recomendable. ¿Alguien quiere realizar otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. Bueno, hace poco, pues, yo quería preguntarte sobre qué piensas sobre la poesía joven en Latinoamérica, como has tenido la oportunidad de ir a diferentes festivales y conocer diferentes poetas, entre ellos jóvenes. Quería preguntarte sobre si tú has visto que hay un cierto interés que comparten ahora mismo los jóvenes a lo largo de Latinoamérica y bueno, sus parámetros y sobre todo en la parte de los versos libres, porque ahorita que están hablando con Virginia sobre eh, las reglas del juego de pronto en escritura, si tú estás notando pues exactamente o puntualmente si has notado alguna novedad en la literatura, en la poesía latinoamericana, principalmente de pronto entre los jóvenes, hablando de pronto de menores de 30 años, porque en la convocatoria, yo quería participar en la convocatoria de Estero, pero no cumplía el requisito de edad todavía. Entonces, esa es mi pregunta concisamente. Bueno, pero ya te dije que Estero va a tener con suerte 99 años, así que te quedará tiempo para hacerlo. Sí. Sí, Samuel, yo creo que hay un lenguaje diferente, obviamente, en los jóvenes, en los millennials, en los centennials, y eso, o sea, absolutamente influido por las redes sociales, ¿no? Por lo momentáneo, por la instantaneidad, porque la atención no se tiene la atención de un joven por más de 2 minutos. Entonces yo creo que el lenguaje en sí, o sea, no digo que yo no soy usuaria de Twitter, por ejemplo, pero seguramente que está influido por eso, o sea, a lo mejor no va a ser un haiku, pero sí serán poemas más cortos, ¿no? De todas formas, realmente no sé si tengo el conocimiento o la experiencia necesaria personal, digamos, como para decir que hay una tendencia. Esas son como generalidades que yo puedo ver. Pero también veo, en todo caso, la resistencia de los jóvenes hoy es al revés, ¿no? O sea, apostar por la lírica tradicional, leer a los grandes de la literatura colombiana, por ejemplo, o sea, me parece que hay una resistencia por parte de los jóvenes con eso, y que todavía emulan, digamos, esos viejos métodos. Pero ojalá, si me preguntás a mí,
Yo lo que quisiera es que ojalá que se provoque la gran renovación, digamos, y vengan nuevas formas de expresión, porque eso siempre es vivificante, ¿no? Ojalá que eso pase. Así que te invito a que lo inaugures. Gracias. Y Buenísimo. gracias por compartir algunos. Nos gustaría de pronto ahorita escuchar más poemas tuyos. Gracias, amor. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta para Carolina. ¿Hay alguna inquietud de ustedes? Yo tengo otra pregunta. Bueno, Quería saber qué aspecto de, digamos, la función de los poetas para lograr que la poesía llegue a todos como si llega más la narrativa o la novela. Me da la sensación de que uno entra a las grandes librerías y lo que aparece en primera plana, digamos, son en general novelas, bueno, y muchas cosas por política u otra cosa, ¿no? Pero es raro que uno vea un bestseller que sea un libro de poemas. También veo, por lo menos en Argentina, no sé qué pasa en el resto de Latinoamérica, a nuestros estudiantes le dan para leer novelas juveniles, novelas cortas, novelas así, WhatsApp, pero poca poesía. Entonces, quiero saber qué pensás, Carolina, de por qué sucede esto y qué función tenemos los poetas para revertir eso, para hacer que la poesía llegue a todos. Sí, coincido totalmente y además tengo algunas anécdotas personales, no sé, me acuerdo en el Ateneo, por ejemplo, ¿no? Hace 2 años en Argentina, pero entonces el año pasado estuve en el Ateneo, pero estuve otras veces antes y sí, el Ateneo tiene, Samuel, el Ateneo es una biblioteca, una librería preciosa de Buenos Aires, donde antes fue un teatro, está considerada una de las bibliotecas más lindas del mundo, y me acuerdo que el anaquel que tenían probablemente no fuera más grande del que tengo yo acá, y además estaba Neruda, Storni, García Lorca, o sea, no hay literatura contemporánea, a menos que haya, por ejemplo, un gran sello como Visor, que era lo que decía antes, ¿no? Son esos poetas de Latinoamérica que se publican en España y que gracias a eso llegan. Me acuerdo también de otra vez en otra librería de Buenos Aires, no me acuerdo cuál, porque una de las cosas de las librerías chiquitas es como ir, hurgar, ¿no? Y el sector de poesía, uno tiene que, o sea, yo me he tirado literalmente al piso a tratar de encontrar los libros de poesía que están en el estante de más abajo. También me pasó en Madrid, porque claro, uno dice, no, bueno, está bien, es una cosa nuestra, no, me pasó en Madrid lo mismo, no me acuerdo, una gran cadena, y me dice, mira, sí, en el sótano, y además en el sótano era en el estante de más abajo del sótano. ¿Cómo se hace? Supongo que insistiendo. Yo me debo preguntar 3 veces por semana porque escribo poesía. ¿Y para qué? ¿Para quién? La verdad es que no tengo una respuesta. Yo voy para adelante, yo insisto, muchos de los que están ustedes acá me siguen en redes sociales, deben decir esta mujer que toma, que da tal, poesía y no sé qué. Y la verdad que es lo que yo creo, lo que siento, lo que me gusta hacer. Y sí, lamentablemente las grandes editoriales no tienen un lugar para la poesía, salvo cuando cuando el poeta, digo, llegó a cierto, no sé, o sea, ganó un gran premio, o en el peor de los casos, cuando se murió. En realidad eso es lo que pasa con la poesía. Yo siempre le hago un chiste a mis hijas, le digo, ojalá que ustedes algún día vean los frutos de mi trabajo. Lo cual, o sea, lo van a tener que tratar en terapia porque tienen 9 y 12 años, ¿no? Pero creo que básicamente insistiendo, digamos, yo la tranquilidad que tengo de muchos poetas que conozco es que
publican, o se ayudan entre sí, y sobre todo que creen en lo que están haciendo. Entonces, si uno cree en lo que está haciendo y lo muestra como una cosa seria, profesional, pero también del otro lado de la biblioteca, digamos, hay mucha gente que dice que la poesía es, justamente, lo más refinado, probablemente no sea la mejor expresión entre los géneros literarios, ¿no? Pero bueno, justamente, como no es lo que más vende, lo que más vende es la narrativa, incluso, o sea, la novela, el cuento, el ensayo, o literatura de poca monta, aunque a mí no me gusta ser calificativos, ¿no? Pero quien escribe poesía probablemente no vale. No sé si me responde eso. Bueno, Carolina, vamos a ir cerrando. A mí me encantaría seguir, pero me parece una hora exponencial para una charla. Después, más adelante, con esta vida ya instaurada en la virtualidad, podemos hacer otra, ¿sí? Si te parece. Pero me gustaría que nos inspiramos con algo de su trabajo, de poemas, si querés compartir con lo que estamos haciendo. Bueno, leo 2 poemas. Este primer poema que voy a leer, bueno, los 2 son del libro que se presentó el domingo. Que de paso les cuento, que si tienen ganas, este libro lo publicó la Municipalidad de Lima. Hay un sitio, bueno, yo lo conozco en Facebook, se llama Lima Lee. Es una serie de 64 poemarios que se pueden descargar de forma gratuita. Esos son todos autores de Iberoamérica contemporánea. Gente que está en su momento de más actividad, digamos. Bueno, hay gente con mucha más trayectoria, pero les recomiendo. Yo, si no, por medio de la Municipalidad de Lima. Bueno, ahí se puede descargar el propio río, como les decía, pero también se puede descargar otros 63 poemarios. Este poema está dedicado a René Borderes, por los de Sur, a René Borderes, una declaración. De época. Un molino de agua pasa por la vista ante el reflejo. Una tranquera y es de tarde, en esta noche y frío. El estanque con su verde, de agua y vida en los ojos. La belleza siempre fue antes. En el espejo una mujer que ha vivido intenso. Lo muestran también la comisura de los labios, la mirada serena y atenta a todo sentirse. Qué lindo habla la gente de antes. A mi amiga se le está cayendo el telón de la vida, oyó decir. La gente de entonces también sostiene que hace 31 años que no para de llover. Aquí son 45, seca las lágrimas la mujer. Antes o ahora, siempre es lo mismo. Qué clara suena hoy la gente de esa época, en este retrato atardecido y noche para nosotras, todas en las rondas de un llanto. Y el segundo se llama De la maternidad. Siempre quise una mecedora, pero igual que el árbol que no planto a voluntad, tampoco fui por ella. El hijo en la cuna fue palabra de la partera, un regalo que te hago, que no se acostumbren a los brazos. La mano firme sobre el pecho o la espalda, siempre fue un ensayo. Habré sido madre en otras vidas, en esta sueño con hamacas, me balanceo, abrazo, no sé cuándo dejamos de ser semillas para querer hacernos flor, siempre raíz. Cada tanto miro, tras la ventana, la rosa de la infancia, lo encendido que tapa las formas posibles de un cielo. Los árboles están tan altos, la tierra esparce ahora lo vasto. Estamos tan grandes,
tan pequeños y las manos gastadas de apoyarse, de gratitud o miedo en el suelo. Bravo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Carolina, yo te voy a agradecer infinitamente este momento que nos brindaste. Un gusto para mí representar a Curuzú en la cultura. La verdad que estamos muy orgullosos del camino que hiciste y sabemos que llevaste la bandera tricolor de Curuzú a todos lados, así que yo quiero agradecerte ese detalle también. Y agradezco a todos los presentes el haber compartido esta charla creativa con Carolina. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Feliz noche.